iglesia dice amén. Muy bien, iglesia, aquí estamos en la casa de nuestro Dios, Iglesia Nueva Vida con Jesús, barrio de Núñez, iglesia afiliada a la Unión de las Asambleas de Dios. Aquí estamos en Cabildo 4235. Damos la dirección para aquellos que quieran alguna vez venir aquí a congregarse, a alabar el nombre de Dios, a orar y entregar las cargas, pedirle al Señor la bendición y recibir, por supuesto, su palabra. La iglesia es la escuela de Dios también, donde se nos enseña la palabra. Bueno, vamos al mensaje de hoy. El mensaje de hoy lleva por título El sacudón necesario. ¿A cuántos les gusta ser sacudidos? A nadie, de los que estamos aquí, de los que están ahí tampoco. ¿Y quién quiere un sacudón? No, la verdad que nadie lo quiere. Pero podría tener un subtítulo también, que lo tiene. Una pregunta: ¿cuántas maneras hay de separar la paja del trigo? Una cosa es la paja y otra cosa es el trigo. Lo que es necesario es el trigo para venderlo, para negociarlo, para exportarlo, para comer. ¿Qué se hace con el trigo? Se hace el pan, tan necesario. Pero también cuando se lo recoge viene suciedad, vienen impurezas que no son trigo. Vamos a ver lo que nos dice la palabra. Estamos en el Evangelio de Lucas, capítulo 22. Lucas 22, versículo 31. Seguramente quizás lo hayan escuchado alguna vez este texto, y si no, lo escuchan ahora por primera vez. Lucas 22, 31, y nos dice el Espíritu Santo, autor de esta palabra, autor y por lo tanto intérprete de la palabra y traductor de la palabra. Está Jesús hablando con Pedro, también llamado Simón. El Pedro, el conocido, también llamado Simón. Dijo también el Señor: Simón, Simón. Toda vez que el Señor nombraba dos veces a la persona antes de hablarle, le estaba diciendo: atenti, atenti a lo que te voy a decir. Bueno, el Señor hoy nos dice nuestro nombre dos veces también. Atención a lo que te voy a decir. Mira lo que dice Jesús, lo que le dice a Pedro. He aquí Satanás os ha pedido, no dice te ha pedido. Cuando dice os se refiere a plural. Está hablando de Pedro y de sus hermanos, de los otros discípulos. Os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Cómo? El diablo pidió permiso para zarandear a un creyente. Eso dice la Biblia y lo dice Jesús. Verso 32. ¿Qué nos gustaría? Miren, si existiera la Biblia, la nueva versión, ¿qué me gustaría? Miren si existiera esa nueva versión, ¿qué me gustaría? Por ejemplo, si nos tocara a nosotros, no serían 40 años en el desierto, sino 40 minutos, 42, ponele. No serían 7 días rodeando los muros de Jericó, sino 7 minutos, 14, 2 vueltas. Miren si pudiéramos elegir la Biblia, a mí me gustaría. No existe esa versión. Si hubiera sido así, nos hubiera gustado que Jesús le dijera a Pedro: Pedro, quédate tranquilo, no pasa nada, el diablo ni te va a tocar, así que vos dormí. No. Lo que dice Jesús es esto. Aquí hay un principio espiritual, iglesia, poderosísimo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto de esa zaranda, de esa sacudón, confirma a tus hermanos. La palabra confirmar en el griego original es convertilos. Convertilos. Por eso les dije, el título es el sacudón necesario. El sacudón necesario. Y también les dije el subtítulo: ¿cuántas maneras hay de separar la paja del trigo? Después de la lectura de este texto, estos dos versículos, nos encontramos con esta hermosa palabra, pero a la vez difícil de entender.
salvo que la profundicemos, como lo vamos a hacer. ¿Cómo poder explicar que Dios diera permiso a Satanás para zarandear a Pedro y al resto de los discípulos? ¿Entendimos eso? Sí, entendimos eso. Y es que eso es la verdad. En realidad esto no nos debe extrañar. En el que se considera el primer libro cronológicamente escrito de la Biblia. Porque uno que piensa, dice, ¿cuáles son los libros más antiguos de la Biblia? Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Los comentaristas bíblicos y los estudiosos de la palabra coinciden en que el primer libro es el de Job, que se escribió antes que Moisés escribiera el Pentateuco. Y ahí tenemos un ejemplo bien claro. Satanás le pidió permiso a Dios para tocar el cuerpo de Job. Porque el Señor, en la prueba le había quitado todo lo que tenía, pero todavía tenía la vida y tenía la salud. Entonces Satanás le dijo al Señor, dame permiso, si lo toco, a ver si es tan creyente como dice. ¿Y qué dice la Biblia? Que Dios le dio permiso. Dice eso. Y esto no nos tiene que sorprender. ¿Por qué? Porque todo está bajo la autoridad de Dios. Aún la obra del diablo. Todo está bajo el gobierno soberano de Dios. Aún la obra del diablo. El diablo no puede hacer nada que Dios no le permita. Y mucho menos si el que está involucrado es un hijo del Señor. Lo que pasa es que el diablo siempre va a aprovechar para que ese creyente, en el sacudimiento, en el zarandeo, en el shock, que ese creyente baje los brazos y se dé por vencido. Pero Dios mismo, iglesia, ese es el que nos sostiene en los momentos más difíciles y agitados del zarandeo. Por eso el Señor lo alienta a Simón, diciéndole, yo voy a interceder por vos. Se ve que el Señor le dio permiso. Dios le dio permiso para que Pedro fuera sacudido. Pero Él le dice, yo voy a orar para que no te falte la fe. Para que en el momento de la prueba no te falte la fe. Por eso le dice, yo voy a interceder por él. Yo voy a interceder por vos. Jesús dijo que el propósito del maligno era zarandearlo a Pedro y también a los otros discípulos como a trigo. ¿Por qué como al trigo? Y acá viene la explicación. Cuando el campesino en aquellos tiempos tenía que limpiar el trigo que había cosechado, lo tenía que separar del polvillo, de los tallos, los recortes y todo tipo de impurezas. ¿Y cómo hacía? Lo venteaba, o sea, lo sacudía con el viento de frente. Entonces el viento que hacía, separaba lo bueno, el trigo, de lo que no servía, a un lado aquello y a este lado lo bueno del trigo. Así quedaba limpio el grano que era útil y aprovechable y se desechaba lo inservible. Por esto mismo Jesús tenía que permitir que Pedro fuera zarandeado. Por esto mismo, para pasar por la zaranda de la prueba. Vamos a hacer un repaso por el Evangelio de Mateo, textos que yo no les voy a pedir que lean, pero se los voy a mencionar. Y en la lectura de Mateo vemos a Pedro con todas sus contradicciones. Con todas sus contradicciones. Vamos a ver el trigo de lo virtuoso, pero también vamos a ver la paja de sus errores. Y ambos convivían en él, pero debían de ser separados. Cuando decimos contradictorio, por ahí uno piensa, vos, conozco a alguien así. Conozco a alguien así, que un día está bien, otro día no tanto, que un día está fuerte, al otro día está débil, que un día va para un lado, que otro día va para otro. Seguramente conoces gente así, ¿o no? Me hacen así con la cabeza. ¿Sí? ¿Ese es un sí o es un no? ¿Y saben qué? Ese que nosotros conocemos o esa que ustedes conocen se parece mucho
a uno mismo. Por algo el Señor nos está hablando esta palabra. Dice la Biblia en Mateo en el capítulo 14 que Jesús se apareció a los discípulos en medio de una tormenta, la barca zarandeada, bien sacudida, y que Pedro fue el único que tuvo fe como para decirle: Jesús, si realmente sos vos, pedime que yo camine sobre el mar. Y Jesús le dijo: vení. Y Pedro fue y caminó. Mateo 14, 29. ¿Y qué podríamos decir de Pedro? Pedro, qué fe. Te pasaste, Pedro. Fuiste el único que se animó y que lo hizo. Pero en el verso 30 nos dice que el mismo Pedro que caminaba sobre el agua se empezó a hundir. No era otro Pedro. No era que había un Pedro flotante y otro que no flotaba. No, se empezó a hundir. Entonces el Pedro que un versículo antes dijimos: Pedro, ¿cuánta fe? Ahora ¿qué le podemos decir? Che, Pedro, ¿dónde está tu fe? Cuando Jesús le preguntó a los discípulos, porque la gente en aquel tiempo decía cualquier cosa de Jesús, que era, menos que era el Mesías. Pero cuando Jesús preguntó: ¿y ustedes qué dicen? El único que dijo, con discernimiento de Dios, revelación del Espíritu, vos sos el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Quién fue el único? Pedro. Pedro, lo dice Mateo 14. Entonces, ¿qué podemos decir? Aplausos para Pedro. ¡Qué discernimiento, Pedro! El Señor le dijo: bienaventurado sos, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, no lo aprendiste en un instituto, no lo aprendiste en un IET, no lo aprendiste en ningún seminario. Esto te lo reveló mi Padre. ¡Aplausos para Pedro! Discernimiento. Pero al poco tiempo, cuando él escuchaba a Jesús decir: es necesario que yo sea llevado a la cruz por los pecadores, y que muera, y que voy a resucitar, el mismo Pedro que dijo: vos sos el Cristo, el Hijo del Dios viviente, lo llamó aparte y lo levantó en peso, porque dice que lo reconvino a Jesús. ¿Sabés lo que es reconvenir? Lo retó. El que dijo es el mismo Pedro que dijo: sos el Cristo, el Hijo del Dios viviente, con semejante discernimiento. Ahora le podemos decir: Pedro, ¿dónde está el discernimiento? ¿Pero cómo le está diciendo al Señor que no haga lo que tiene que hacer y que no cumpla con lo que tiene que cumplir en su estancia en la tierra? ¡Qué atrevido! ¡Qué atrevido, Pedro! En un rapto de, podríamos decir, de confianza, él le dijo al Señor, así en Mateo 26, referido al resto de los discípulos: mira, Jesús, Señor, Maestro, yo no sé estos. Quizás se escandalicen de vos. Lo que yo. Mirá qué amigo. Mirá qué amigo. Como para caerte en la cordillera con él. Te comía de entrada. No esperaba que pasaran tantos días. En la película hubiera sido una miniserie de 3 minutos, 4. Pedro se comió a todos. Che, qué bárbaro. Pero mira, uno pudiera decir: ¡qué fidelidad, Pedro! Mira lo que le dijo Jesús. Ellos puede que se escandalicen de vos. Puede que en determinado momento no les convenga ser tus amigos. Pero lo que yo... Pedro, qué fidelidad. Cuánta confianza. Cuánta seguridad. Si hasta le prometió dar la vida por él al maestro. En el verso 33. Eso es amor. Dar la vida por un amigo. Y él le dijo: si es necesario, voy a dar la vida por vos. Y sin embargo, apenas minutos después, Jesús le dijo: muchachos, voy a Getsemaní. Estaba a punto de ser llevado prisionero para ser juzgado. Farsa de juicio. Y le dijo a Pedro y a otros discípulos: ¿pueden estar despiertos orando por mí?
Olvídate, fue la respuesta de Pedro. Olvídate. Al ratito vino Jesús. Esto lo dice el Evangelio de Mateo. Los ronquidos de Pedro se escuchaban hasta en los otros evangelios. Lo que roncaba en Mateo también se escuchaba en Marcos, Lucas y Juan, y casi hasta en Hechos. Casi hasta en Hechos. Parecía la publicidad de una motosierra Stihl. Entonces, Pedro, ¿dónde está la fidelidad? Vas a dar la vida por el Señor. Te pidió que oraras y estás durmiendo. ¿Cuánta carnalidad, Pedro? ¿Y tu vida espiritual dónde está? A Jesús lo llevan arrestado a la casa del sumo sacerdote. Y aquel Pedro que le había prometido fidelidad al Señor hasta la muerte, dice la palabra que él lo seguía a Jesús. Sí, pero bien lejos. Allá iba Jesús y a lo lejos venía Pedro, casi caminando como para atrás. Y uno podría decir, che, qué poco compromiso, cuánta ingratitud, qué ingrato. Incluso estando en el patio de la casa del sumo sacerdote, adentro estaban con Jesús. Él estaba afuera con otra gente. Lo acusan y dicen, vos estabas con el Nazareno. Sí, a vos te hemos visto, a vos te hemos escuchado, a vos te tenemos de algún lado. ¿De dónde? Ah, vos estabas con Jesús también. ¿Qué dice la Biblia? Cuando vio Pedro que su pellejo corría peligro, desmintió, negó, mintió, pataleó y hasta maldijo, rechazando cualquier relación con Jesús. Yo no lo conozco, pero cumpliendo con lo que el Señor le había dicho. Me vas a negar, Pedro, vos me vas a negar. Y podríamos decir, Pedro, qué cobarde, qué miedo, qué miedoso, cuánta traición, cuánta deslealtad. Y lo encontramos en plena huida. Después termina de cantar el gallo, recuerda las palabras de Jesús, sale Jesús al patio donde lo llevaban. Ahí estaba Pedro, lo miró Jesús a Pedro, seguramente que menos reproche nada de la mirada de amor del Señor. Y dice la Biblia que así se puso a llorar desconsoladamente. Lloraba desconsoladamente el Pedro que había prometido dar su vida, de ser necesario, en lugar de Jesús. Hemos visto en este Pedro a un hombre que muchas veces mostró una tremenda fe y que en otras demostró poquísima fe. Un hombre a veces con un tremendo discernimiento incomparable e inigualable que ni los otros tenían, y el mismo hombre con un discernimiento que no veía una vaca en un baño. Lo hemos visto tratar con respeto reverente al Señor, entendiendo que era el Mesías, y otras veces retarlo porque no estaba de acuerdo con las cosas que decía Jesús que había que hacer. Lo hemos visto prometer la vida para defenderlo y después esconderse acobardado cuando el viento sopló en contra. Lo hemos visto ponerse como ejemplo de fidelidad aún por sobre los demás y ser un simple traidor cuando la conveniencia así lo indicaba. Este zarandeo del que Jesús habla y le advierte tenía un carácter purificador en la vida de Pedro. Purificador. El hecho es que en los corazones de los discípulos, y especialmente en el corazón de este hombre, todavía el trigo y la paja se encontraban muy juntos. Allí se mezclaba lo útil con lo inútil, lo bueno con lo malo, lo que servía con lo que no servía, demasiado mezclado, demasiado entremezclado. Lo falso con lo verdadero, lo espiritual con lo carnal. En la vida de Pedro todavía reinaba el caos. Aún faltaba una clara línea divisoria de un gran discernimiento. Pero de eso adolecían en realidad todos los discípulos, no solo Pedro. A todos les pasaba lo mismo. A pesar de todo el tiempo que habían pasado junto a Jesús y de lo que habían podido aprender de Él a través del zarandeo por el que iban a ser pasados, del ser sacudidos, permitido por Dios, los discípulos tenían que ser alejados de su condición aún pecaminosa.
Ellos tenían que reconocer esa condición. Debían reconocer esa condición mientras que era traída a la superficie de sus corazones. Eso para ser eliminado. Ya no dormitaba en lo profundo de sus corazones lo carnal. Ya no podían convivir lo no espiritual, el viejo hombre. Todo eso debía ser sacado a la luz y ser separado del mismo modo que el trigo separado de la paja. Dios permitió este trato con Pedro. Y cuando digo Pedro, he nombrado Pedro, y la palabra Pedro le ha dicho un montón de cosas, pero vos sabés que Dios está hablando de nosotros. Está hablando de vos y de mí. De vos y de mí. Dios permitió ese trato con Pedro para limpiarlo de las impurezas de su carácter cambiante y contradictorio, para poder confiarle, luego del zarandeo necesario, la tarea gloriosa de ser columna de la iglesia de Cristo. Porque el Simón Pedro, que huyó bañado en llanto al oír el canto del gallo, fue un hombre al que Dios, no el diablo, Dios, le estaba quitando hasta la última basura que había en su vida. El diablo sin duda que quiso sacar provecho de este zarandeo. Si habrá querido sacar provecho, si no quiere acaso sacar provecho de nuestras debilidades. Pero lo que consiguió hacer con Judas, no lo pudo hacer con Pedro. En el Evangelio de Marcos, la Biblia relata que el primer día de la semana, el día que Jesús resucita, en los albores del día domingo, el ángel que estaba en la tumba, a la que llegaron las discípulas a ungir un cuerpo que no estaba, gastaron de más. No tenían que gastar. Es como ir a, no sé, esforzarse en comprar algo y después te das cuenta que dice, no era necesario. Ya lo gasté. Pero Jesús nunca les había pedido que fueran a ungir su cuerpo. El ángel le dice a las discípulas, vayan y avisen a los discípulos que Jesús había resucitado. Dice, y a Pedro, dice a los discípulos y a Pedro, que él va delante de ustedes a Galilea, así le veréis como les dijo. Para Dios, la obra en Pedro ya estaba hecha. No había reproche. Con el dolor que significó traicionarlo a Jesús, la mirada del Señor, y en esa mirada Pedro se reconoció tal cual era. Una boca más grande que una cabeza, que un cerebro. Como esas personas, viste, que le dicen soquete, abre la boca y mete la pata. Hay mucha gente así. Hay mucha gente así. O se puede decir panty también. Jesús manda a los discípulos a través del ángel. Avisen a los discípulos, y a Pedro, y a Pedro. A mí me da a entender algo. Y algunos comentaristas bíblicos señalan esto y a mí me parece. ¿Por qué dijo a los discípulos y a Pedro? Porque Pedro estaría alejado, viviendo todavía el dolor, viviendo la amargura de haberle fallado al Señor, de no haber podido cumplir ni el 1% de las cosas que le había prometido. Y no le había prometido porque le faltara amor. Lo que le faltaba era estabilidad. Es lo que necesitamos nosotros. Estabilidad. Estabilidad. Pero para llegar a eso, primero tienen que venir los sacudones. No se separa el trigo de la paja sin un sacudimiento fuerte. El Señor lo manda a llamar a Pedro. Una vez que resucita, lo cita a los discípulos. La obra ya estaba bastante completada. Faltaba todavía. No había reproches, no había miradas recriminando, no había disciplina. Jesús había olvidado, no, había perdonado la traición. Y Pedro había sido restaurado. Ahora era el tiempo de la restauración. Ya Simón había aprendido todo lo que necesitaba aprender.
Aquel que había confiado en sus propias fuerzas ahora, ante la tercera vez que Jesús le dice, Pedro, ¿me amás? Sí, Señor, le dice, yo te amo. Bueno, si me amás, cuida a tus hermanos, apacentalos, pastorealos, ocúpate de ellos. Le dijo Jesús, una vez vuelto, he orado para que tu fe no falte en este zarandeo. Y una vez vuelto, afirmá, confirmá, convertí a tus hermanos, le dice. O sea, sé modelo, sé ejemplo, sé pastor de tus hermanos, le está diciendo Jesús. Ante aquel que en su momento se había atrevido a corregir a Jesús, en la tercera pregunta que Jesús le hace, Pedro, ¿me amás? Dice que Pedro le dice, Señor, vos sabés todo. Vos sabés que yo te amo. Eso necesitaba escuchar Jesús. Que Pedro ya no opinaba por las suyas, ya no lo contradecía al Señor, se rendía ante la evidencia. Vos lo sabés todo, sos el Hijo de Dios, vos sos Dios. Ahora, Señor, vos lo sabés todo, vos sabés que te amo. Aquel que había juzgado con ligereza la fe de los otros, ahora recibía de parte del Maestro la comisión de pastorearlos en su nombre. Si me amás, servime de esta manera, demostrame el amor, cuidando de tus hermanos. Y podemos, a modo de conclusión, entender que nada había quedado de aquel que, paralizado por el miedo, pretendió esconderse de los que juzgaban a Jesús. Porque poco tiempo después, tras Pentecostés, este Pedro que se escondía antes ante la acusación de 3 o 4, se puso de pie y les dijo a los habitantes de Jerusalén, ustedes mataron a Jesús. Tremendo, tremendo. El zarandeo que sufrió Pedro, reitero en esto, el Señor lo permitió para limpiarlo de todo lo que le estorbaba a Pedro para la obra que Dios le encargaba. Un hombre impulsivo, no me sirve, dijo el Señor. Poco reflexivo, no me sirve. Sanguíneo, no me sirve. Inestable, no me sirve. Obcecado, no me sirve. Violento, arrebatado, infantil, desubicado. No quedó ni el polvo en Pedro. Todo se disipó en el viento de la prueba, por el viento de la prueba. Lo que sí quedó era todo lo bueno que sí había en su interior, porque había cosas buenas. Simón Pedro, que después cuando lees las cartas de Pedro decís, qué pastor lleno de amor. Con el amor con que él habla, qué claro que tenía cómo debía ser el pastorado, ejercido con el amor del Señor por sobre las almas. Pero tenía que alumbrar a este padre de la iglesia, a un hombre lleno de amor, estable, sobrio, firme, compasivo. Cuando el Señor le dice, una vez que vuelvas, confirma a tus hermanos, convertilos. El zarandeo y el testimonio de Pedro no hizo otra cosa que fortalecerlo en su vida espiritual. De modo que, como les dije antes, su ejemplo y su testimonio le sirviera a los creyentes que tuviera delante. Después de haber negado a su maestro, Pedro se convirtió. ¿Podemos nosotros acaso juzgarlo a Pedro? No. ¿Acaso no conviven en nuestro interior también la paja y el trigo? Y la pregunta es, ¿pueden convivir? ¿Acaso a Dios le puede agradar esa convivencia? Como para que no nos queden dudas, en Jeremías el Señor dice, ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? Dijo Jehová. Nada. No tienen nada que ver. ¿Y cuál será esa paja que Dios quiere quitar al zarandearnos? Cada uno de nosotros debemos permitir al Señor esta limpieza a fuerza de sacudones. A fuerza de sacudones. Por eso el título del mensaje es el sacudón necesario. Es necesario. No deseado, si nos dieran a elegir, pero necesario.
Y no olvidemos que si bien hay un enemigo de nuestras almas queriendo destruir nuestra fe, también hay un Cristo glorioso intercediendo a nuestro favor con poder omnipotente. Él está intercediendo siempre por vos y por mí. Por eso a la pregunta, ¿cuántas maneras hay de separar la paja del trigo? Una sola, y es a través del sacudón, a través del zarandeo. Permitamos al Señor trabajar en nuestras vidas. No le demos el gusto al diablo quejándonos, protestando, renegando de la prueba, ni deprimiéndonos, ni angustiándonos, ni bajando los brazos. Sepamos y entendamos que Dios tiene que limpiar a fondo nuestro corazón. Y una vez terminado el zarandeo necesario, nuestra fe habrá sido probada y aprobada. Oramos. Señor amado, gracias por esta palabra que pusiste en mi corazón.